Bien, continuamos con este tema de la probabilidad, de la inducción probabilística, y debemos señalar que no se trata sino de casos o sucesos aislados, ¿ok? Ya ocurrieron, ya los valoraron, ya los agruparon, pero siguen siendo aislados. Es decir, no se trata del 100% de los casos, sino de una parte de estos casos. Por lo tanto, estamos hablando de narrativas históricas específicas y por tanto limitadas. ¿Por qué? Vamos a pensar, 10 personas denuncian, ok, vamos a tomar a las otras 90. Vamos a preguntarles por qué no fueron a denunciar. Y cada respuesta que nos den van a ver que es una historia particular que vamos a tratar de agrupar otra vez. ¿Por qué no confían en la justicia? ¿Por qué creen que los van a defraudar? Porque mil razones diferentes las que sean. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de una narrativa específica, ¿ok? Una narrativa específica. Sin embargo, la comparación de los datos duros genera una probabilidad que se llama probabilidad objetiva, ¿ok? Probabilidad objetiva. Bien, si de estas 100 personas, de cada 100 personas, 10 denuncian, bueno, hay una probabilidad objetiva, porque se fundamenta en datos, hay una probabilidad objetiva de que vaya a denunciar. Pero, ¿qué sucede cuando decimos, pero ¿sabes qué? Se trata de voy a pensarlo así, se trata de una persona que es activista de derechos humanos, que está en las marchas, que ha presentado 50 denuncias, entonces ahora que sufrió violencia doméstica, se va a presentar y claro que va a denunciar, no se deja de nadie, es muy bravo o muy brava. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos llevando a cabo una probabilidad diferente que se llama probabilidad subjetiva. La probabilidad objetiva se fundamenta en datos, datos concretos, datos específicos, y en cambio la probabilidad subjetiva se fundamenta en conceptos de razonabilidad. Voy a razonar y voy a dar argumentos por los que considero que efectivamente las cosas se deban dar. Bien, por lo tanto, no podemos hablar de manera igual, considerando que fueran datos iguales. No podemos hablar de la estadística y las razones, ¿ok? Por ejemplo, hace tiempo Peña Nieto promovió una legislación y en esta legislación decía que se debía respetar a los funcionarios públicos en Internet. Por algo lo diría. Bien, la pregunta sería, ¿y qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar con esta legislación? Cuando sabíamos que prácticamente la mayoría en el Congreso no estaba de acuerdo con las ideas de Peña Nieto, pues sabíamos algo, la legislación iba a ser rechazada. Y efectivamente, eventualmente fue rechazada. Cuando decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo sabías? No, no es que sea un adivino. Lo que hago es que tengo datos, datos duros, datos objetivos que me permiten evaluar esta situación. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las probabilidades matemáticas se fundamentan en razones, cuando son objetivas, se fundamentan en razones tautológicas. Recuerden, argumentos vacíos. Oye, esta persona va a denunciar porque es una de 10. Sí, porque eso dicen las matemáticas. ¿Pero por qué? Porque si tú ves de cada 10 uno denuncia, de cada 100 10 denuncian. Pero ¿por qué? Porque eso dicen los números, son explicaciones vacías. Pero cuando hablamos de esta probabilidad subjetiva, entonces tratamos de llenarla de argumentos y en ocasiones incluso tratamos de demostrar. Pero nos seguimos fundamentando en esos mismos números. ¿Ok? Esta es la probabilidad estadística o probabilidad matemática. Bien, tenemos una segunda, que es la probabilidad lógica. La probabilidad lógica. Bien, si podemos hacer aquí una comparación, diríamos que contra lo tautológico de la probabilidad matemática parece más adecuado el razonamiento, por lo tanto es más importante la probabilidad subjetiva o probabilidad racional. Cuando decimos que algo es racional es porque tenemos algo que reúne estos parámetros que ya habíamos comentado previamente y por lo tanto es algo autocoherente, autorizado por una comunidad científica. Bien, ¿qué sucede con el razonamiento? El razonamiento da una base estructural de cada una de nuestras proposiciones, ¿ok? Da una base estructural. Bien, pensemos en un caso, decía, bueno, algún autor inglés, quien sea, decía que la mente humana es dada a generar y a probar teorías de cierto caso. O sea, ¿qué nos dice? Que somos bien chismosos. Bien, vamos a pensar en algo. Llegamos a un lugar y encontramos una persona muerta, una mujer, ¿ok?
encontramos una mujer muerta. Ya recordarán, no podemos tocar nada. Por lo tanto, cuando analizamos, recordemos que quedan huellas dactilares, pero no solo huellas dactilares, quedan huellas de quién pudo haber perpetrado este homicidio. Ok, cuando estamos investigando encontramos cabello que pensamos pertenece al novio. Y en las uñas del cuerpo de esta mujer encontramos rastros de piel, pertenece al novio. ¿Cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar? Claro, que fue el novio el que cometió este delito. ¿Por qué? Porque tenemos algunos elementos que nos permiten generar razonamiento, ¿ok? Nos permiten generar razonamiento. Esta forma de razonamiento en las universidades de Génova y se me está escapando alguna, Girona, en España y en Italia, es lo que da lugar a algo que se conoce como razonamiento probatorio. No es de qué se me ocurrió, no es de, mira, hay más números, los números dicen que nada. Estamos hablando de tener pruebas y encadenar estas pruebas mediante procesos mentales, procesos a los que llamamos de racionalidad, ¿ok? Michele Tarufo dice que esta forma de probabilidad, probabilidad lógica o probabilidad racional, no se fundamenta necesariamente en matemáticas, sino en la forma de llenar un espacio al que él llama incertidumbre. Ok, fíjense en esto. Ya sabemos que 10 personas de cada 100 que sufran violencia van a denunciar. Esta persona que sufrió violencia va a denunciar. Bueno, los números nos dicen que sí, pero esto es muy ingenuo. Hay que llenar este espacio, va a denunciar, esto es una incertidumbre. ¿Y cómo lo llenamos? Lo llenamos con razones, razonabilidad, raciocinio, ¿ok? Esto es lo que sostiene Tarufo y efectivamente todo lo que es nuestro trabajo como planteamiento de abogados tiene siempre espacios de incertidumbre y esos espacios los llenamos a través de razones y pruebas. Razones y pruebas. Estaríamos hablando de verosimilitud y prueba. Verosimilitud y prueba. ¿Ok? Bien. Esto significa que cada una de las razones que nosotros aportamos y la forma de demostrarlo, es decir, la prueba, nos va a dar un grado de aceptación. Pero esto va a depender directamente de la sustentación que otorguen las pruebas. Es decir, no es nada más de qué afirmamos, sino cómo lo podemos demostrar. Y lo que afirmamos entonces se establece ya como una sustentación probatoria. Por lo tanto, un tipo de argumentación, cualquiera que éste sea, un tipo de argumentación va a ser aceptable o no, va a generar una convicción o no a partir de su sustento probatorio. Si se dan cuenta, empezamos a hablar ya de cuestiones más jurídicas. Las matemáticas, no quiero decir que no sean jurídicas, llegan a ser un buen soporte para convencer, pero nuestro sustento fundamental se encuentra en el aspecto estrictamente jurídico. Por lo tanto, podríamos hablar que la probabilidad lógica tiene un sustento lógico a partir del material probatorio existente. Esta es la probabilidad lógica. Y entonces, ¿qué les parece que vamos a seguir con el caso de la chica que encontramos muerta? Sucede que, no sé, 2 cuadras adelante encontramos a el galán, también muerto. Pero ¿cómo? Claro. Y ahora voy a ponerla fácil, no me voy a romper la cabeza. Encontramos un video, sucede que entra una tercera persona, empieza a jalar a la chica y el galán tratando de rescatarla la jala también y la llega a rasguñar. ¿Sí? La chica trata de tomarse de algo y se toma del cabello de él. Entonces tiene todo esto, pero hay una tercera persona. Y esta tercera persona va a ser encontrada después. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que empezamos a construir razones, pero estas razones deben tener una probabilidad a partir de la prueba. A partir de la prueba, ¿ok? Por lo tanto, tendríamos que recordar algo. Dentro de la probabilidad lógica hablamos de que un juicio se conforma a partir de una construcción de proposiciones, es decir, afirmar algo de algo. Y no nos bastan los números nos pueden dar tendencias. ¿Qué es lo que debemos hacer? Generar una probabilidad lógica, una probabilidad de razonamiento, ¿ok? Una probabilidad de razonamiento. Bien, ¿cómo es que llegamos a este punto? Ok, ya les decía, en el caso de esta chica hay una grabación en video, perfecto. Pero vamos a hablar de más.
¿Qué les parece que hablemos de testigos, hablemos de dictámenes forenses, hablemos de inspecciones, hablemos de reconstrucción de hechos, hablemos de un montón de cosas? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Que a nuestros criterios de razonabilidad lógica les damos un sustento probatorio. Esto es lo que va a generar ahora una convicción en el juez. Primer grado, verosimilitud. Segundo, probabilidad. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que podríamos encontrar con relación a esto de manera tal vez un tanto más concreta? La proposición, para que la proposición sea verdadera, se debe acreditar mediante pruebas. Pero para que la proposición sea admisible, depende de argumentación. Si podemos argumentar a partir de pruebas, entonces nuestro primer planteamiento tendrá ya un cierto rasgo de aceptabilidad, es verosímil, es irrefutable. Ahora le ponemos pruebas, ya tenemos una probabilidad lógica, una probabilidad lógica, ¿ok? Bien, ¿cómo es que reflejamos esta probabilidad lógica en la postulación? Dice Tarujo. ¿Qué es lo que hacemos? Bien, lo que hacemos es llenar estos espacios de incertidumbre. ¿Ok? Llenamos estos espacios de incertidumbre y lo hacemos a partir de razonamientos. Tengo hechos demostrados, tengo dos hechos demostrados y tengo un espacio vacío entre estos. Hecho demostrado, tengo un niño que requiere pensión alimenticia. Hecho demostrado, tengo a su padre. ¿Ok? ¿Cómo puedo establecer esta relación en cuanto a la pensión alimenticia? Claro, el padre está obligado a proporcionar pensión alimenticia y entonces tendré que demostrar que tiene las posibilidades, que tiene conocimiento de la existencia de su hijo, que ha omitido deliberadamente el cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son inferencias, es decir, probabilidades lógicas. Probabilidades lógicas. Entonces, ¿qué es la probabilidad lógica de manera concreta? Son los razonamientos mediante los cuales construimos nuestro caso. Razonamiento mediante el cual damos una versión de nuestro caso. ¿Ok? Esta versión puede ser determinística, causa-efecto, puede ser una cuestión lógica, causa eficiente o necesaria, o puede ser, incluso puede ser una relación de carácter subjetivo, retórica, pero sigue siendo un razonamiento, ¿ok? Sigue siendo un razonamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de esta probabilidad lógica, estamos hablando de razones concluyentes, ¿ok? Razones concluyentes. Bien, entendamos algo. El artículo 14 y 16 constitucionales tratan acerca, el primero de los actos de privación y el segundo de los actos de molestia. ¿Qué es lo que nos están diciendo de manera concreta? Bien, nos dicen que toda autoridad debe fundar y motivar sus actos. ¿Qué es la motivación? Es la probabilidad lógica. ¿Qué es la motivación? Son todas esas razones, a partir de las pruebas que hay. Y entonces el juez nos dice, a ver, presentaron un reclamo de pensión alimenticia. Bueno, como el 98% de los casos se pierde, este también se pierde. No, no, no puede llevar esa probabilidad ingenua. Tiene que decir, de acuerdo a las pruebas aportadas, se demostró que es el padre que tiene probabilidades y que no ha pagado. Posibilidades económicas, perdón. Y no ha pagado. ¿Me explico? Lo que tenemos entonces es una probabilidad lógica. ¿Qué es lo que lleva a esta probabilidad lógica? Bien, lleva inmersa la necesidad de que el juez tenga que decidir entre dos o más versiones. Dos o más versiones. Bien, Luigi Ferraioli, recordarán este juez italiano que habla acerca del garantismo, dice que la aceptabilidad de una hipótesis está en función directa de su grado de confirmación. Ojo, la aceptabilidad de una hipótesis está en función directa de su grado de confirmación. Es decir, para que una hipótesis sea admitida, tendremos que revisar sus pruebas. ¿Ok? Tendremos que revisar sus pruebas. Pero esto no es suficiente porque esto apenas va a generar una convicción en el juzgador. Entonces, este punto, este muy en particular, va a requerir que el juez desarrolle una probabilidad lógica para establecer si las pruebas que se están aportando son coherentes, son congruentes, son irrefutables, son pertinentes, son lógicas, etc. ¿Qué significa? Que tiene una resistencia a otras pruebas. Cuando se da esto, el juez está en la posibilidad total de decir, esto es lo que sucedió en este caso concreto y de acuerdo al material que están aportando
las partes, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de probabilidad lógica, estamos hablando tal vez de una de las partes más fuertes del derecho: argumentación, argumentación. Por lo tanto, cuando el material probatorio no permite esta aceptabilidad, entonces la hipótesis debe ser desechada, ¿ok? Debe ser desechada. Llegué en 15 minutos recorriendo 350 kilómetros. Ok, voy a pensar que el juez me diga, va, órale, demuéstralo. ¿En qué venías? Pues en un bochito. ¿Y qué velocidad desarrolla tu bochito? 60 kilómetros por hora. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Lo que tendría que hacer el juez necesariamente es rechazar esa hipótesis y decirme: tu planteamiento no está demostrado, y después darme las razones, ¿ok? Por lo tanto, y a modo de conclusión, la probabilidad lógica no surge del azar, sino de las causas y las pruebas. No es del azar, no es saber si pega. La probabilidad se apoya en una conexión lógica que hay entre las pruebas, las reglas generales, la valoración de la prueba, el desahogo de la prueba y todas las afirmaciones que se pretenden sustentar. Es decir, ¿de qué estamos hablando? La probabilidad lógica nos está hablando de algo muy simple. En términos de derecho se conoce como razonamiento probatorio. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? De razonamiento probatorio. No es razonamiento inferencial, no es razonamiento sociológico, no es un razonamiento a partir de personas, sino que estamos hablando de un razonamiento estrictamente probatorio. ¿Ok? Probatorio. Bien. Cuando se llama lógico, pues es una referencia directa a sistemas lógicos, esto es evidente. Por lo tanto, les sugiero que repasen su lógica, lógica formal, importantísima, lógica de enunciados, lógica de predicados, lógica se llama apofántica, vale la pena que la chequen. Después de eso, chequen la lógica modal, modal de modo, lógica modal. Después, la lógica deóntica. Y por último, la lógica de normas. Estos son los sistemas lógicos en los que se puede mover una hipótesis. ¿Ok? Bien, con esto terminamos nuestro segundo grado de conocimiento judicial, que tiene que ver con la probabilidad. Gracias.